parece muy interesante idea porque creo que resume muy bien todo el siglo XX, aunque ella, digamos, es como de las primeras generaciones de poetas latinoamericanas reconocidas casi inmediatamente y no es como tan celebrada o tan célebre actualmente. Creo que resume muy bien el siglo XX porque habla de dos cosas que a mí me interesan mucho, el ethos y el thanatos, ¿no? Y siempre se está moviendo entre esos dos temas y creo que más allá de la fuerza poética que la tiene, su poesía nos lleva a hablar sobre temas filosóficos, ¿no? Tú lees esa idea e inmediatamente te pones a pensar sobre realmente cómo llevas tu vida, cómo llevas la muerte, si realmente la has pensado y de qué manera el amor romántico te atraviesa todo el tiempo. Bueno, lo creo totalmente, ¿no? Hay mujeres que tienen la oportunidad de mantenerse dentro del espacio público y dentro del privado, pero la mayoría de las veces las maternidades, especialmente en las clases medias y clases trabajadoras, son un total confinamiento porque te tienes que dedicar a criar a otra persona que no eres tú y tienes que invisibilizarte. Y eso es muy duro porque todo el tiempo te la pasas pensando en si está bien, si no está bien, pero además si el mundo cree que lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, y eso te mete como en esta especie de confinamiento de pensar todo el tiempo, si no lo hago bien me lo pueden quitar, si lo hago mal me lo pueden quitar. Es como si todo el tiempo estuviera siendo juzgada y yo creo que incluso es como una cárcel verdaderamente la maternidad hasta cuando ellos son adultos, ¿no? Incluso cuando los hijos son adultos, termina siempre regresando a la madre y culpando a la madre y es como si este trabajo no tuviera fin y me parece demasiado duro y pesado. Yo hablo específicamente de México porque actualmente hay 10 mujeres asesinadas al día, que me parece una cifra tremenda, que deberíamos estar derribando el mismo Estado mexicano ante una cifra así, pero sí creo que esta estructura feminicida está en todo el mundo, especialmente ahora. Yo creo que lo vamos a empezar a ver más después de la pandemia, digamos, como tal. Vamos a empezar a ver cómo nos van a regresar al espacio privado, cómo nos vamos a volver mucho más pobres. Las mujeres en realidad son las más pobres en cuanto a porcentaje y eso nos hace tener una vida ni siquiera plena ni digna y vamos a seguir así por mucho tiempo, siempre sosteniendo el capital, ¿no? Por decirlo de una forma muy general. Y si eso no te hace, digamos, feminicida porque estás haciendo que las mujeres te sostengan y las mujeres te cuiden y las mujeres hagan que el sistema económico, digamos, esté a flote a través de sus cuerpos y de su vida, no sé qué otra prueba hay. Hemos crecido, digamos, como humanidad creyendo que la violencia es necesaria. Creo que la violencia sí tiene que ver un poco con la biología, pero eso no justifica que actuemos de forma violenta. Sin embargo, nos han hecho creer que la violencia sirve para obtener poder, que así es, ¿no? Que la violencia sirve para obtener deseos, para cumplirlos, y al normalizarla, digamos, tanto, lo que nos quita, digamos, de la vista, de nuestra mirada, es que existen otras muchas opciones, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con lo bueno, sino con la ternura, sino con la dignidad, con el respeto, como con estas cosas que parecieran fuera del alcance del poder. Yo creo que lo importante aquí es como empezar a cuestionar quién tiene el poder, cómo lo ejerce y cómo nosotros vamos a deslindarnos de ese poder, no generando otros contrapoderes, sino tratando de salirnos de esa lógica. Me gusta mucho esa pregunta del proceso del duelo porque creo que la novela trata de diferentes duelos, de los duelos de los personajes, todos los personajes, no solo las mujeres protagonistas, sino también de las niñas, de los hombres, de los abuelos, del país. Es como un constante duelo y no sabemos enfrentar el duelo. Pareciera que todo el tiempo estamos hablando de la muerte, específicamente en México, ¿no? Pareciera que tenemos este estereotipo de que la vida no vale nada y que no le tenemos miedo a la muerte, pero creo que es más bien un verdadero miedo a que la tenemos generalmente de frente, lo que nos hace no saber generar un duelo, no saber conversar lo que nos está pasando como sociedad, no saber conversar con otras sociedades, y eso es muy fuerte porque si no sabemos aceptar la muerte, que es un proceso natural y todos vamos a morir, no vamos a salir de este embrollo en el que estamos. Hablo de México, pero hablo del mundo en general. Yo hablaría como muy brevemente de dos cosas, ¿no? Como en lo
personal, en el ámbito privado, las desapariciones son una constante. Todo el tiempo estamos desapareciendo, no somos las mismas personas todo el tiempo. Dejamos de ser niños, dejamos de ser adultos, dejamos de ser padres, dejamos de ser... Es decir, como que siempre estamos desapareciendo y no somos las mismas personas todo el tiempo. Y eso también es un proceso que no sabemos, no tenemos las herramientas para afrontar, ¿no? Y siempre tenemos como esta nostalgia del pasado o de un futuro. No sabemos estar en el presente tal cual. Pero ya hablando como de un contexto político de las desapariciones, creo que es el tema del siglo XXI. Es decir, tenemos que resolver todas las desapariciones porque los estados, tal cual los conocemos ahora, están basados en las desapariciones de personas que no estaban de acuerdo con la implementación de un sistema, digamos, democrático como se conoce actualmente, y han sido estas personas, estos cuerpos todavía desaparecidos que sabemos que ya no se van a encontrar vivos, los que han permitido que digamos, nosotros actualmente sigamos cuestionando, y lo tenemos que seguir cuestionando para buscar respuestas, ¿no? Hablo de México, hablo de América Latina, pero también hablo de España, ¿no? Tenemos también un pasado bastante escabroso aquí, enterrado debajo de nuestros pies, que tenemos que cuestionar y sacarlo a flote justamente para generar un proceso de duelo que nos ayude a sanar como sociedad.